Pueden tomar sus asientos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 103. En el nombre de Jesús. Vamos a leer algunos versículos. Salmo 103, el versículo 1. Vamos a la lectura. En el nombre de Jesús dice su palabra: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. El Señor siga bendiciendo su palabra. Damos gracias al Señor por su palabra, por cada porción. Y queremos compartir en esta noche algún versículo y considerar en lo que conforme su palabra y la necesidad del pueblo cuando hablamos de honrar a nuestro Dios. En la manera que el Hijo de Dios debería, o la iglesia que honra a su Creador, ¿verdad? Cuando vemos la revelación de la gracia, es el propósito, que sea una iglesia gloriosa, una iglesia que no tuviera mancha, ni arrugas, ni cosas semejantes. Y eso es honra para el Señor, ¿verdad? Pero ese está en la posibilidad del Hijo de Dios llegar a ese punto de honra. Y lo que hoy nos llama y nos congrega es ir perfeccionando para llegar a honrar al Señor como se merece, ¿verdad? Porque generalmente, ¿qué hacemos? Honramos al Señor como nuestro gusto y deseo así lo apoyan. Pero es el único digno, cuando dice el único digno de recibir toda honra y toda gloria, es porque Él tiene una medida, ¿verdad? Y dice su palabra, bendice alma mía. Y vamos a empezar seguramente a quedar por estos dos versículos, como dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, ¿verdad? La palabra aquí bendice justamente habla de eso, de honra. Y el salmista está diciendo, está como que determinando, decidiendo, dice: honra alma mía Jehová. Y dice: y honra todo mi ser su santo nombre. Y luego honra alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Hoy día tenemos la necesidad, hermanos, nosotros, como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, de honrar a Dios. De que seamos una iglesia que busque tener en estima la santidad de Dios. Una iglesia que sea vista por vivir en la reverencia a Dios. Y el honrar a Dios, el honrar que nuestra vida como hijo de Dios y como iglesia honra a Dios, ¿verdad? Es cuando vamos a empezar a ver lo que significa realmente el sacrificio de Dios y cuán privilegiados somos. ¿Cuánto es nuestro privilegio, hermano, de poder acercarnos a Dios Todopoderoso? De que usted, ¿por qué se acerca en esta noche a una congregación de los santos? ¿Por qué viene? ¿O para qué viene? Porque la honra de eso se trata, cómo nos acercamos a Dios, ¿verdad? Y en la manera que nosotros nos acercamos, a pesar de las circunstancias, va a indicar de qué manera nuestra vida está honrando a Dios. Pero es una decisión particular de cada uno. Por eso dice el salmista, ¿verdad? El rey David dice: honra alma mía. Honra alma mía. Este sentir, este pensar, este desear, este carácter, esta personalidad debe honrar, dice, a Jehová. Y no solamente dice todo mi ser, dice su santo nombre. Porque Dios es santo. Dios es santo, santo, santo.
Y nuestro desarrollo, nuestro desierto nos encamina para que le honremos, si entendemos el propósito de Dios, como Dios quiere ser honrado. Ahora, ¿usted sabe lo que el Señor en honra quiere darle a usted? ¿Usted sabe? ¿Usted tiene presente lo que es Dios honrando a cada uno de nosotros como hijos de Dios? Si no, no vamos a leer, pero todos conocemos Apocalipsis capítulo 4, ¿verdad? El privilegio que usted y yo tenemos de ser honrados por Dios para estar en su misma presencia, delante de Él, en tronos y teniendo corona. Es nuestra honra, hermano. Ese es el privilegio que tenemos, que Dios nos concediese mucho antes de que usted y yo quizás podamos tener conciencia. Dios preparó de antemano todo ese caminar para que podamos llegar a ser, dice, como Jesucristo. Ahora, vamos a un ejemplo ahí en Job. Un poco solamente como ejemplo vamos a tomar esta referencia, Job capítulo 1. De cuando el Señor va pidiéndonos honra, ¿verdad? ¿Y a dónde vamos a llegar? Hoy seguramente vamos a abrir este capítulo de llamados para honra, en un mensaje que vamos a tener más adelante. Pero cómo tu vida, cómo mi vida honra al Señor en medio de este proceso, ¿verdad? Pero este es por lo menos como referencia. En el capítulo 1, el versículo 20, ¿verdad? Todos conocemos la historia de Job. Y al final de todo lo que le está pasando, dice el versículo 20 del capítulo 9 de Job, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Después de todo lo que perdió, ¿qué hizo Job? Adoró, se postró, se humilló, se reconoció y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cómo es nuestra condición delante de Dios hoy en nuestro proceso? ¿Será que puede haber alguna pérdida tan grande que nos requiera la honra a nuestro Dios? Y es lo que tenemos que entender, porque dice el versículo 22, en todo esto no pecó Job, dice, ni atribuyó a Dios de propósito alguno. A pesar de todo, dice Job, aquí hay propósito. Perdí mi casa, perdí esto, perdí aquello, ¿verdad? Pero aquí hay propósito. Y en el versículo 9 y 10 del capítulo 2, dice el versículo 9 del capítulo 2, entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún te dignas a honrar a Dios con tu testimonio? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué dice? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto, dice, no pecó Job con sus labios. Tenemos este ejemplo, hermano, para poder entender un poco la honra que el Señor se merece de parte nuestra. Ya tanto hemos recibido del Señor, pero aún, decía un hermano, aún falta perfeccionarnos, por eso estamos todavía en este mundo. Y mientras caminemos en este desierto, hay cómo honrar al Señor. Hay la manera que el Señor. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo, vamos a 1 Timoteo capítulo 1. Capítulo 1 y el versículo 15. Teniendo como ejemplo al apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice en esa referencia en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dice, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Se acuerdan que había dicho Job? Dice, se postró, se arrodilló, se reconoció. Y el apóstol Pablo acá está diciendo, dice que vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Se acuerdan la primera del Salmo 103? Dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuál es el primer beneficio que hemos tenido usted y yo? Que nos hicimos inútiles. Que de ese pozo de inutilidad el Señor nos sacó. De ahí nos sacó el Señor.
cosa el Señor ha hecho con nosotros. Al sacarnos, dice, de un lodo cenagoso, de un pozo donde es imposible salir. De ahí nos sacó el Señor y puso nuestros pies sobre la roca. Dice, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 16, por esto fui recibido misericordia. En nuestra condición, en nuestra necesidad, dice, para que Jesucristo mostrase en mí, dice, el primero, toda su clemencia. Y es lo que Dios muestra en nuestra vida hoy. En Dios muestra en mi vida su misericordia. En Dios muestra en mi vida, o debe mostrar en mi vida, su paciencia. Porque cada día ofendo al Señor. No importa lo que intente hacer bien, siempre estoy pecando contra el Señor. Siempre al desear algo, al querer algo fuera de su voluntad, estoy pecando contra el Señor. Estoy saliendo de su voluntad. Al levantarme por la mañana y en vez de una sonrisa no dar gracias, estoy pecando contra el Señor. Pero dice para esto, para que en nosotros se muestre esa clemencia, esa misericordia, esa gracia. Dice el siguiente, y para ejemplos de lo que habían de creer en Él para vida eterna. Nuestra vida debe ser una muestra de gracia. Tu honra, mi honra al Señor debe ser una muestra de gracia, de misericordia, de lo que hemos recibido. Porque en la medida que vayamos mostrando esa gracia, en la medida que vayamos usted y yo mostrando esa misericordia, ¿verdad?, va a determinar cuánto hemos honrado a Dios o cuánto nuestra vida honra a Dios. ¿Cómo el mundo sabe si usted honra o no a Dios? Por su testimonio. ¿Qué es lo que usted muestra? Usted está mostrando la clemencia de Dios para con su vida. ¿Cuál es la característica que estamos teniendo cuando estamos caminando delante de una generación maligna y perversa? Estamos mostrando gracia y misericordia, porque eso es honra a Dios. Y para eso el Señor nos ha puesto. Para que podamos, dice, vosotros sois luminares en el mundo. ¿Se imaginan, hermano, cómo está este mundo? Maligna y perversa. Dice, nosotros somos luminares. ¿Pero qué alumbramos? Entonces el Señor pide una honra, pero como ve una obra que Él ha hecho. Ahora, en Génesis capítulo 39, vamos a ver unos ejemplos, dos ejemplos por lo menos. En Génesis capítulo 39 tenemos el ejemplo de José, ¿verdad? Todos conocemos este relato. Dice en el capítulo 39, versículo 7, por lo menos, le dice, aconteció después de esto. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Verdad? Fui tentado. ¿Y de qué manera fue tentado, verdad? Pero ¿cuál fue la decisión de José? ¿Verdad? Cuando buscamos honrar a Dios, hermanos, que es lo que dice José, ¿cómo pecaría yo contra Dios? Cuando empezamos a buscar honrar a Dios, podemos entender cuáles son las cosas que Él tiene en su lugar. Porque Él entendió que su amo le había puesto. Él entendió que le había dicho no toques esto y que le da el segundo. Entendió eso porque buscaba honrar a Dios. Porque su corazón estaba delante de Dios. Y ese es el problema. Cuando hoy nosotros desviamos nuestra atención de Cristo, es difícil honrar más al mundo que a Cristo. Y muchos caen en los brazos del enemigo simplemente por no considerar a quién tiene que honrar. Dice José, dice el versículo 9, ¿cómo pues, dice, haría yo este grande mal
ciertamente de caer. Y pregunto, ¿hoy el mundo no nos tienta muchas cosas? Sí, ¿verdad? El mundo nos tienta muchas cosas, que hasta no son malos de repente. El problema es, ¿será que mi conducirme está honrando a Dios o no? Ahora, cuando buscamos honrar, decíamos, también buscamos honrar todo lo demás. Busca primero el reino de Dios y lo demás será añadido, ¿verdad? En el Salmo 51, vamos rápidamente en el Salmo 51 para que podamos ir teniendo más claridad sobre estos puntos. En el Salmo 51, el salmista está dando una declaración bastante importante. En el versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Hermano, ¿por qué necesitamos nosotros tomarnos de esta gracia revelada como estábamos cantando? ¿Por qué necesitamos acogernos a la mano de Dios y buscar lo que el Señor está pidiendo? ¿Por qué necesitamos preguntarnos si nuestra vida está honrando a Dios? Porque es el dador de gracia, porque es el que bendice, porque es el que guía, es el que fortalece en este tiempo, ¿verdad? Y dice Samita, no son esos sacrificios que todo lo que podamos hacer, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, dice, no despreciarás tú. No es lo que nosotros podamos hacer, sino es que cuánto nuestro corazón es tocado por la mano de Dios para honrarlo. Cuánto nuestro corazón es cambiado por Cristo para honrarlo. Porque dice el versículo 19, entonces te agradarán los sacrificios. ¿Cuánto? Cuando usted y yo tengamos un espíritu quebrantado, cuando usted y yo tengamos un corazón contrito y humillado a propósito de Dios, entonces el Señor va a aceptar nuestra honra, nuestra ofrenda. Cuando vino Jesús, ¿con qué se encontró? Se encontró con una sociedad que hacía todo lo que la ley mandaba, hacía todo lo que la ley le pedía, pero su corazón estaba lejos. Y tanto era que no importaba cuánto era cierto o cuánto era mentira, sino lo que el hombre decía. Decía, a ustedes muchas veces les es más fácil guardar el sábado que salvar a un asno. A ese punto llegaron, ¿verdad? No pudieron determinar que el Rey de Reyes estaba caminando en medio de ellos, porque su corazón se había alejado. En 1 Samuel, primer libro de Samuel, el capítulo 24, primer libro de Samuel, capítulo 24, tenemos otro ejemplo, para que podamos ver, hermano, hasta dónde nos lleva cuando decidimos y buscamos honrar a Dios con nuestra vida. Cuando veíamos a José, decíamos, fue tentado. Y si sigue leyendo a partir del versículo 10, 12, 13, vemos no solamente que le buscó una vez, sino le tentó varias veces. Y aún así él resistía y estaba firme en su condición de agradar a ¿quién? A Dios. ¿Cómo yo pecaría contra Dios? Y en el capítulo 24 del primer libro de Samuel, el capítulo 24, el versículo 4, dice: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciera. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extendiera mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantara contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. ¿Hasta qué grado lleva, hermano, que nuestra vida honre al Señor? ¿Qué le dijo a los soldados? Y está todo. Jehová te dijo esto, puede hacer esto. ¿Cuál fue la reacción de David? Por eso, al espíritu quebrantado y al corazón contrito, dice,
Un corazón que se agrade, del que el Señor se agrade, ese va a honrar la vida, va a honrar al Dios Todopoderoso. Por eso David pudo hacerlo. Porque te aseguro, hermano, si era yo acá, a limpia espalda. Porque Saúl buscaba matarle y tuvo oportunidad de matarle, ¿verdad? Le perseguía a Saúl a David. ¿Cuál fue la reacción de David? ¿Cómo yo voy a tocar al ungido de Jehová? ¿Quién soy yo para tocar al ungido de Jehová? Hermano, lo que más me maravilla no es solamente eso, sino dice en el versículo 7, así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. ¿Cuántas veces hemos estado en estas condiciones en este lugar? ¿Verdad? Cuando conversamos y va a ese tipo, la hiporía es el mismo que está en él. Escucho a un hermano siempre decir eso. ¿Y cuántas veces hemos hablado, hemos murmurado y no guardamos la heredad de Jehová? Por mucho menos. David acá, Saúl le quiso matar. Y yo no, ¿cómo voy a quién soy yo para tocar al ungido de Jehová? Y nosotros por mucho menos hemos matado a hermanos. ¿Verdad? Hablando. Y la honra a Dios nos lleva a poner una posición donde debemos, así como recibimos en mí, se ha manifestado la gracia y la misericordia de Dios, de manifestar lo mismo y la gracia y misericordia de Dios también. Por eso es importante, hermano, porque si no entendemos cuán importante es que honremos a Dios, ¿verdad? Ese cuidado de honrar a mi hermano, ese cuidado de honrar la iglesia, de cuidar la vida por la cual Cristo ha dado. ¿A quién le corresponde? Pregunto, ¿el mundo va a cuidar de la iglesia? No. ¿A quién le corresponde cuidar la iglesia? A usted. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. La iglesia no somos el templo. La iglesia somos nosotros. El mundo no nos va a cuidar, hermano. Yo soy ungido de Jehová. Gloria a Dios. Amén. ¿Usted es ungido de Jehová? Amén. ¿Usted es ungido de Jehová? ¿Qué nos toca? Humillarnos ante la presencia de Dios. Arrodillarnos. Reconocer que Dios es Dios. Y reconocer que sea cual sea hasta donde hemos llegado, no hay despropósito alguno, decía Job. Usted y yo podemos no entender muchas cosas, pero el camino del Señor por cada uno de nosotros hay un propósito establecido. Y el Señor va a cumplir ese propósito. Y si el Señor va a cumplir ese propósito, ¿quién soy yo? Por eso es que debemos, en este punto, debemos preguntarnos, hermano, ¿en qué lado de la vereda estoy? Porque ese testimonio, esa honra, porque dice el versículo 7, así reprimió David a sus hombres vieron que no podían seguir haciendo lo que tenían, lo que ellos habían aconsejado en el versículo 4. Los hombres le dijeron, Jehová dijo, y ahí está, servido en la mesa. Está todo porque Jehová le dijo que haga esto. Y tal vez eso es ley, ¿verdad? Eso es verdad, porque Jehová dijo. Pero ¿dónde está la gracia? Versículo 6. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Y más adelante el Señor, ayúdame, Señor, dice el rey David, a no pecar contra el ungido de Jehová. Qué interesante, hermanos, que podamos predisponer nuestro corazón para honrar a Dios, para buscar su plenitud, para buscar su guía, su camino, para que el Señor también pueda establecernos a nosotros, pueda prepararnos para lo que viene, ¿verdad? Entonces, ¿qué grupo estamos formando hoy? El grupo que cuida, que restaura, que levanta, que ayuda. Aquel que todavía no está teniendo fuerza se quiera levantar. O tal vez de los que limitan. Porque estamos de todo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, está bien, la gracia fue revelada totalmente. El problema no es la gracia que fue revelada. El problema es cómo usted y yo reaccionamos o respondemos a la gracia que hemos recibido. Ese es el problema. Hemos recibido gracia,
hemos recibido misericordia, hemos recibido promesa, hemos recibido plenitud en Cristo Jesús, hemos recibido todo. El problema no es la provisión. El problema es cómo usted y yo reaccionamos a lo que ya el Señor ha dado para cada uno. Por eso, ¿en qué manera nosotros respondemos? Y en Proverbios capítulo 16, Proverbios capítulo 16, versículo 9, dice el sabio, dice, el corazón del hombre piensa su camino. ¿Qué hacemos cuando estamos en una condición? Primero pienso yo, ¿cuál es mi camino? ¿Qué voy a hacer? El hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Si nosotros seguimos creyendo y afianzando en nuestro propio pensamiento, hermanos, nuestros caminos son totalmente diferentes a los caminos del Señor. Decía el apóstol Pablo, porque en mí mostraste toda su clemencia. ¿Qué usted y yo vamos a pensar, hermanos, creyendo que Jehová muestra a nosotros su clemencia? Cuando el corazón que está acá es engañoso, es egoísta, es envidioso, es arrogante, es orgulloso. Pero el pedido de gracia y el desarrollo de gracia para la iglesia por medio de Jesucristo en este tiempo es totalmente diferente. Así como Él hizo, vosotros también hagáis. Así como Él se dio a sí mismo por la iglesia, vosotros también hagáis. Que el que considera al otro como más importante a ti mismo, dice en Filipenses el apóstol Pablo. En el capítulo, en Colosenses, gracias Señor por su palabra, queremos ir dando un marco general por lo menos al tema que estamos tocando, que es el llamado a la honra. El Hijo de Dios ha sido llamado a honrar a Dios. Y esa honra pueda testificar la gracia de Dios. En el capítulo 2 de Colosenses y el versículo 8 dice justamente esto, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. Porque en un momento estamos o atendiendo consejos de hombre, o atendiendo consejos de mundo, o atendiendo para no edificar la iglesia. Y todo nuestro caminar, todo nuestro andar y los pasos que estamos dando deben ser según Cristo. ¿Por qué? Porque en un momento, hermanos, si nosotros descuidamos las virtudes de Cristo como esencia de la iglesia, el mundo pasa, sus deseos pasan, sus ideas van a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Usted quiere permanecer, usted quiere estar firme, busque hacer la voluntad. Cuando podamos buscar hacer la voluntad de Dios, vamos a entender cómo honrar al Señor. Y a eso queremos llegar más adelante. Por eso dice en el versículo 18, atienda lo que dice, nadie os prive de vuestro premio. A eso llegamos. Si nuestro corazón no se torna hacia Cristo. Si de repente nosotros empezamos a escuchar, esto es así, ella pon la fe. ¿Y quién soy yo? O preguntarnos, ¿será que mi vida está honrando a la medida que Dios pide de mí? No voy a mirar cómo el hermano José honra al Señor de acuerdo a mis parámetros. Porque el Señor le pide a cada uno cómo honrarle. ¿Verdad? El llamado es personal. Y cada uno de acuerdo al llamamiento dice, de esa manera uno va a ir honrando. Por eso es que el tiempo y la medida cada uno es diferente. Pero dice, si no hago eso, si yo no miro el llamamiento y no me tomo el tiempo de buscar en su palabra cómo honrar al Señor. Dice el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose de lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose en la cabeza, dice, en virtud de quien todo el cuerpo, usted dice,
de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por la coyuntura y ligamento, crece con el conocimiento que da Dios. Esto es lo que necesitamos. Primeramente, usted y yo preguntarnos cómo honramos al Señor. Y segundo, entendiendo que esta honra afecta a mi hermano. Afecta a mi hermano. Afecta a la iglesia. Afecta al vecino. Esta honra que usted y yo debemos mostrar para los demás es el testimonio que llevamos de que la gente pueda decir, es el Hijo de Dios. Cuando alguien reconoce que su vida corresponde a ser como hijo de Dios, Dios está siendo glorificado. Porque muestra el testimonio que estamos dando. En Mateo capítulo 15, Mateo capítulo 15, y en el versículo 8, dice, este pueblo, dice, de labios me honra. ¿Se acuerdan que decía David, verdad, en el Salmo? Un corazón contrito y humillado, a ese no despreciarás. Y es lo que usted y yo debemos buscar, hermano. ¿Y cómo logramos llegar a eso? Necesitamos volver a movernos como la iglesia primitiva se movía, bajo la dirección y la unción del Espíritu Santo. Que cada paso el Espíritu Santo esté guiando. Pero no solamente que podamos, no como los corintios, que ciertamente tenía el Espíritu Santo, sino que seamos transformados, cambiados por ese poder, para que en este tiempo usted y yo seamos esa luz que dice su palabra. Porque dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Filosofía, huecas sutilezas. Cosas, dice, que nos privan de nuestro premio. Hermano, el enemigo ha logrado entrar de tal manera que la iglesia, no por así llamado, o pasa a ser diversión o circo. Lastimosamente. Y ciertamente tienen a medida una obra en el Señor. Pero cuán diferente es, hermano, cuando podemos disfrutar de la completa gracia. Yo siempre digo, si está disponible la completa gracia y misericordia para que usted y yo la tomemos, ¿verdad? ¿Por qué solo tomar una cucharita? ¿Verdad? Se nos puso una olla de gracia, pero cuando nos damos al Señor a su medida, solamente nos toca una cucharita. Y mucha pérdida esa no lo entiendo. Por eso dice, pero su corazón dice, porque son guiados por doctrinas y mandamientos de hombre. ¿Qué está dictando hoy en nuestra vida? ¿La verdad de Dios o los mandamientos de Dios? ¿Cómo estamos moldeando la iglesia de Jesucristo? Porque usted y yo somos la iglesia. ¿Cómo estamos preparándonos como esposa de Jesucristo? ¿A qué limitamos? De acuerdo al pensamiento del hombre, porque dice el versículo 10, y llamando así a la multitud le dijo, oíd y entender. No de lo que entra en la boca contamina al hombre, más de lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Por eso vemos más adelante, hermano, cuando dice, no murmuréis. ¿Por qué? Decía mi hermano, el enemigo, el diablo, no sabe lo que pensar, porque él no es omnisciente, no tiene esa capacidad. No sabe lo que sentir también. ¿Cuándo toma el enemigo, el diablo, ventaja? Cuando sale de tu boca. Cuando sale de tu boca. ¿Y qué sale de mi boca? Si sale murmuración, el enemigo va a usar esa puertita que le abrimos. Si sale queja, el enemigo va a usar. Si sale plagión, el enemigo va a usar. Si sale acusación, el enemigo va a usar. Porque eso es lo que está buscando. Por eso es el león rugiente. Buscando qué devorar. Pero si sale gratitud, si sale humillación, si sale reconocimiento, contra eso el enemigo no tiene poder. Porque esa es la virtud que tenemos en Cristo. Para que usted y yo seamos edificados, ¿verdad? Para que seamos levantados. Por eso si vamos a Efesios capítulo 4.
Efesios capítulo 4 y versículo 29. Dice su palabra, ninguna palabra corrompida. Ninguna palabra corrompida. ¿Qué estamos buscando, mi hermano? Buscando honrar al Señor. Y esa honra implica cómo vamos creciendo unos con otros como parte de la iglesia. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Será por donde yo me muevo o por donde estoy caminando pasa esto? ¿Será que hay edificación? ¿Será que hay comunión? ¿O qué estoy haciendo? ¿O estoy alzando mi mano contra el ungido de Jehová? ¿O estoy tapando la gracia de Dios? ¿O estoy limitando la gracia de Dios? Cuando yo soy un medio de bendición, un medio de que Dios tenga que manifestar su gracia y misericordia. Por eso podemos entender cuando en 2 Corintios, en el capítulo 10, creo que dice el apóstol Pablo, y estar presto para castigar toda desobediencia. Esto diga yo, hermano, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cuándo vuestra obediencia va a ser perfecta? Cuando nuestra vida empieza a honrar a Dios. Ese mismo testimonio es el que va a empezar a levantar a los hermanos. Ese mismo testimonio. ¿Por qué? Porque dice, vosotros sois la luz, y se pone en lo alto para que alumbre la oscuridad, dice. ¿Por qué se sabe que hay oscuridad? Porque la luz está alumbrando. Y cuando hablamos de luz en aquel tiempo hablamos de vela, ¿verdad? Ponían vela, lo que sea. No es porque el fuego esté quemando o ardiendo, es porque hay luz. Y nosotros entendemos, quemamos, producimos cenizas muchas veces en la vida de muchos. Y los que oyen reciben lo mismo. Pero lo que tiene que alumbrar es la luz de Cristo, para que la oscuridad se vaya. Entonces, cuando nuestra vida empieza a alumbrar esa luz, entonces cuando empezamos a entender cómo nuestra vida debe honrar a Dios, es totalmente diferente el camino que el Señor tiene para nosotros. A fin de dar gracia, dice, a los oyentes. Edifica mi vida. Siempre decimos, qué interesante saber qué será que piensan de nosotros. Primeramente nuestros hermanos, y después tal vez nuestros vecinos y los impíos. Porque a veces, ¿verdad? Somos como este joven. Cuando somos jóvenes, ¿verdad? Tenemos 18, 20 años, siempre creemos que somos lindos y buenos. Papá y té, que somos los máximos, ¿oyeron? Pero muchas veces no es así, es decir. Y cuando somos creyentes a veces pasa lo mismo. Creemos que somos los buenos, que nuestra verdad es nuestra verdad. La pregunta es, de esa manera, honra al Señor. Es lo que el Señor está pidiendo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, dice, para la necesaria edificación. Para que tu hijo, para que tu esposa, para que tu esposo, para que tu hermana sea edificado. Y no solamente de eso, sino que a través de eso, dice, pueda recibir y dar gracia. Entonces, somos medio de gracia y misericordia, debemos ser medio de gracia. Hermano, ninguna palabra, estos días creo que leí, no recuerdo dónde, pero ninguna palabra que sale de nuestra boca se lo lleva el viento. ¿Escucharon eso, verdad? La palabra se lo lleva el viento, dice. Y ese ciertamente dice el mundo. La palabra se lo lleva el viento. Pero podemos entender que ninguna de las palabras que sale de nuestra boca se le lleva el viento. O edifica o destruye. O estás edificando o estás destruyendo. O estás honrando o estás deshonrando. O estás fortaleciendo o estás debilitando. Algo siempre así. Por eso el consejo del apóstol aquí, ¿verdad? ¿De qué manera nos estamos conduciendo como los llamados a honra? Porque usted y yo somos vasos de honra por medio de Jesucristo, que en este tiempo ministramos y nos preparamos para ser una iglesia santa, una iglesia gloriosa. ¿De qué manera nos conducimos en el Señor para que la iglesia sea edificada? ¿De qué manera nos conducimos para que la iglesia sea vivificada? No solamente edificada, vivificada. ¿De qué manera usted y yo nos conducimos
para que sea una iglesia quebrantada del Espíritu Santo. ¿De qué manera nos conducimos? ¿De qué manera mostramos gracias para que los dones sean desarrollados? Porque a veces no es que estamos aplastando una vida, estamos tapando dones que el Señor dio. Sí, yo no digo nada. El Señor dio para la edificación de la iglesia. ¿Cuál es nuestro trabajo? En el Señor, conforme a su verdad, edificar la iglesia bajo el fundamento que es Cristo. Ahora, en 1 Pedro 4:11, 1 Pedro capítulo 4 y versículo 11, dice: si alguno habla, dice, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da. ¿Se dan cuenta, hermano, la necesidad que tenemos usted y yo de estar llenos, de ser guiados por el Espíritu Santo? Porque ¿cómo nos conducimos de esta manera si no de esa manera? ¿Cómo podamos discernir que un hermano necesita ser levantado? ¿Cómo discernimos que un hermano necesita ser fortalecido? ¿Cómo discernimos que un hermano necesita ser aconsejado, direccionado en la palabra de Dios si no tenemos el Espíritu Santo? A lo mejor el hermano necesita ser exhortado y nosotros todavía intentamos levantarlo. Porque cada cosa tiene su tiempo, dice su palabra. Necesitamos que el Espíritu Santo esté tomando control de nuestra vida, pero para eso usted y yo en nuestro aposento, ahí en lo íntimo, debemos arrodillarnos y humillarnos ante este Dios y buscar honrar, que nuestra vida pueda honrar la completa gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Esa es la necesidad del pueblo. Si miramos un poco la cristiandad en general, hermano, estamos viendo que la iglesia ya no es iglesia. Estos días pasamos por frente a una iglesia que era una iglesia, y ¿qué pasó a ser? Un almacén, un gimnasio. Era una iglesia, ahora es un gimnasio. Iglesias que se cierran, iglesias que parecen más un parque de atracción, ¿verdad? El enemigo está haciendo su trabajo, está trabajando como nunca, porque es tiempo también, la palabra está cumpliendo. Pero si usted y yo hemos recibido la completa gracia, ¿qué estamos haciendo para contrarrestar eso? Nuestros jóvenes se están yendo al mundo. Usted y yo, ¿qué estamos haciendo? Matrimonios que están teniendo trabajo para ser afirmados en el Señor. Usted y yo, ¿qué estamos haciendo en el Señor para hacer luz? Necesidad dentro del pueblo de Dios. Que vemos en la iglesia primitiva, dice, eran sanadas por la administración de los apóstoles. Ni siquiera era pedido, eran sanados porque estaban. Tal magnitud de poder, como dice acá, ministra conforme al poder que el poder de Dios da. Y hoy a veces por algo estamos orando y orando y orando. Y debemos reconocernos y humillarnos y decir, hermanos, algo nos falta hoy. Porque si nos reconocemos es por orgullo, ¿no? Y estamos diciendo, yo tengo todo, a mí no me hace falta nada, yo soy primera fila, yo soy esposa de Cristo, tengo el vestido blanco, el velo amarillo y la malita rosa, flores. Allí no. Esa es la actitud cuando nos estamos reconociendo que nos falta humillarnos ante la poderosa mano. Cuando eso suceda, Él nos exaltará cuando fuera necesario, cuando fuera tiempo. Él va a exaltar. Y esa es la honra que el Señor da. Y nosotros necesitamos honrar con nuestra vida al Señor, ¿verdad? Dice, para que en todo, 4:11, 1 Pedro, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo nuestro caminar, todo nuestro andar, nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro ministrar, el trato con nuestros hermanos, el trato con los impíos, el trato con los que no conocen, el trato en nuestra casa, el trato en nuestro trabajo, donde sea, dice, Dios tiene que ser glorificado. Esa es la honra que Dios está buscando de cada uno de nosotros. Esa es la honra que Dios pide de nosotros. Y a veces pedimos más, dice, porque pedimos para nuestros deleites, y esos deleites no glorifican a Dios. Y esa es la honra que el Señor está pidiendo de cada uno de nosotros. Según a Timoteo, 2 referencias más y ya vamos a dejarlo.
Segunda Timoteo, el capítulo 2, versículo 15. Por eso el apóstol le dice a Timoteo, en el versículo 15 del capítulo 2 de 2 Timoteo dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura diligentemente, cuidadosamente, ¿qué el Señor está pidiendo de nosotros? ¿Qué cosas Dios aprueba y desaprueba en nuestra vida? ¿Qué cosas que estamos haciendo nosotros que nos está desviando del verdadero propósito y camino que Dios tiene para nuestra casa, nuestra familia, para cada uno de nosotros en particular? ¿Qué cosas es lo que Dios está direccionando y lo estamos viendo? Por eso el apóstol Pablo dice: procura con diligencia presentarte ¿a quién? A Dios. Es por eso que decíamos que usted y yo particularmente tenemos un llamado delante de Dios. Por eso es: ¿cómo ayudamos al ungido de Jehová? ¿Cómo nos levantamos con el ungido de Jehová, que es mi hermano, que está al lado mío? En vez de eso, ¿qué estoy haciendo? Ayudándolo. Como decía un hermano, le damos el tiro de gracia muchas veces. Levantándome con palabras de edificación. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Dice la segunda parte: como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Como un siervo de Dios Santo, hermano, que cada uno hemos sido llamados y somos siervos. Y hemos recibido un llamado santo del Señor, como siervo de Dios Santo. ¿Qué aspectos de mi conducta o de mi caminar no son de honra? ¿Qué es lo que nos está honrando al Señor? ¿Qué es lo que de repente está tapando que todos puedan verme como un siervo de honra, como un vaso de honra al Señor? Y eso hermano, solamente va a pasar. Por eso va a pasar cuando podemos completar esta lectura que dice que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo yo sé lo que hace? Cuando dejo, no es que escucho, cuando dejo que la palabra accione en mi vida. Y eso es lo más complicado. Y usted me va a decir: pero ¿cómo si todo el día escuchamos predicas? Sí. Ustedes se deben preguntar en cada paso, en cada pensamiento, en cada palabra que va a salir de su boca: ¿es el consejo de Dios? ¿Qué decía en primera de Pedro? Todo lo que hable sea la palabra de Dios. Todo lo que me inicie sea con el poder de Dios. Cuando dejamos que esta palabra accione correctamente en nuestra vida, ahí va a ser diferente nuestro camino. Yo creo, yo pienso esto, yo voy a hacer esto. Es la voluntad de Dios. De esa manera estoy honrando a Dios. Porque si busco honrar a Dios, cada cosa está todo en su lugar. El problema es que no buscamos honrar a Dios. Por eso decía el Señor Jesús: este pueblo de labios me honra. Oramos, leemos, hacemos todo. Pero de labios me honra. Porque su corazón está lejos. ¿Se imagina, hermano, que diga con nosotros, señores? ¿Qué triste va a ser, verdad? Teniendo la plenitud de la gracia para ser edificados, para ser fortalecidos. Por eso la importancia de que nos presentemos, como dice acá, que busquemos, que anhelemos, que deseemos presentarnos a Dios como un obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que no busque otra cosa, sino acercarnos al Señor en la completa revelación de su palabra. Por eso dice el versículo 16: más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué es lo que a usted y a mí nos sustenta? Cuando usamos bien la palabra de verdad. El resto nos desvía. Así de débiles usted y yo somos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué nos marca esta porción? Nuestra debilidad. Y si así de débiles somos, ¿cuánto más necesitamos que el Señor, que Cristo se manifieste en nuestra vida? ¿Cuánto más es nuestra necesidad? ¿Cuánto más tiene que pasar para que nos reconozcamos? Y no solamente reconocer, como dice, sí, yo reconozco, no, ese reconocimiento lleve a hacer que nuestra vida honre al Señor. ¿Cuánto más? Para que seamos una iglesia gloriosa, una iglesia santa, sin mancha, que usted y yo podamos,
que nuestra vida glorifique al Señor en todo, que en todo sea glorificado. Esa es la necesidad hoy urgente, porque estamos en finales de los tiempos, y mayor necesidad va a haber, hermano, primeramente en el pueblo de Dios. Hay mucha necesidad en la iglesia, y ni qué decir afuera. La pregunta es, usted y yo, hermano, pregúntese a sí mismo, ¿estamos preparados para levantar, para soportar, para ser fortalecidos en lo que se viene, como iglesia de Jesucristo, como llamados a Dios, como privilegiados de la gracia de Dios? ¿Estamos preparados? Esa debe ser nuestra pregunta. Y buscar estar preparados de la mano del Señor, ¿verdad? Por eso decimos que nuestra honra, hermanos, al Señor, nuestra honra a Dios, debe ser tan notoria en nuestra vida, que nuestro testimonio, sin hablar, transforme vidas, convenza vidas, levante vidas, fortalezca vidas. Así de intenso tiene que ser nuestra honra, Señor. Así de intenso tiene que alumbrar Cristo en nuestra vida. Así de completo tiene que ser nuestro caminar con el Señor, porque es un caminar en este tiempo. Y el Señor nos llame para grandes cosas. Yo creo, hermano, que cada uno de nosotros fuimos llamados para grandes cosas, pero para esas grandes cosas tiene que haber grandes cambios en nuestra vida. Y de empezar a mirar lo que viene de arriba y no lo que está de abajo. Para terminar y dejar abierto, seguramente en otra oportunidad, quiero ir a 1 de Pedro. 1 de Pedro capítulo 1, que nos abre una puerta y para ir entendiendo cuando el salmista dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga mi ser su santo nombre, todo mi ser su santo nombre. Y sobre eso no olvides de los beneficios que hemos recibido del Señor, que hemos tenido un llamado, que hemos tenido una preparación, que hemos tenido revelación, que estamos en el mejor tiempo del propósito de Dios para su iglesia. ¿Usted cree que usted y yo estamos en el mejor tiempo del propósito de Dios para el hombre? Yo creo que sí. Imagínense, hermano, tiempo atrás usted y yo no teníamos entrada, pero hoy por la obra de Cristo en la cruz, usted y yo tenemos el privilegio de disfrutar de las promesas que el Señor tiene. En el capítulo 1 y versículo 6 y 7, nomás por lo menos vamos para dejar por acá, dice: en lo cual vosotros, dice, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esta referencia, cuando vamos al original, dice, no es si es necesario. La palabra no dice que si es necesario tengáis que ser afligidos, dice necesariamente tienen que ser afligidos en diversas pruebas. Dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, dice, en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ese es el propósito que el Señor nos llama, para que usted y yo honremos su santo nombre, para que nuestra vida sea una honra a Él. Es un proceso, y vamos a ver más adelante, si Dios así lo permite, el efecto y las circunstancias de la fe que en nuestra vida tiene que ser manifestada, como dice su palabra, para que podamos estar preparados, hermano. Porque dice, no puede ser que las pruebas de este mundo, dice el apóstol, que nos sorprenda, porque para eso hemos sido llamados usted y yo. Pero en medio de esta circunstancia ha sido proveído todo para que usted y yo disfrutemos del privilegio de ser llamados hijos de Dios, de ser herederos y coherederos con Cristo, y de vivir una vida victoriosa en el Señor. Este es el tiempo que nos prepara, y lo que, como siempre el hermano dice en este tiempo, en qué manera estamos esperando a Jesús. Así que damos gracias al Señor por su palabra, por cada porción, y seguimos orando unos por otros, ayudándonos unos por otros. Somos, como dice, porque somos llamados hermanos, porque somos familia, y de esa manera nos ayudamos. Así que gracias, Señor.